Caso de los buzos misquitos, Lembot Morris versus Honduras. Hoy le vamos a hablar sobre este caso tan controversial. Me presento, soy Henry Gabriel Reyes Flores y estamos viendo la sentencia de 31 de agosto del 2021 del caso de los buzos misquitos. Hoy vamos a ver lo que fue la causa y objeto de la denuncia, los hechos, las consideraciones de la Corte, reparaciones y los puntos resolutivos. Primero hay que ver lo que fue el trámite ante la comisión. El trámite inició en noviembre 2004. Se presentó por varias organizaciones y fue acreditada por el de la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL en diciembre de 2007. La comisión también emitió el informe de admisibilidad en noviembre de 2009 y el informe de fondo número 6418 en mayo de 2018, estableciendo la base para el caso. El informe de fondo se notificó al Estado en junio de 2018, otorgándole plazos para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. A pesar de prórrogas, el Estado no proporcionó información sobre avances. Esta es la introducción de la causa y objeto de la controversia. Fue un caso sometido a la Corte en mayo de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso 12.738, Opario Lemos Morris y otros buzos misquitos contra la República de Honduras. El caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado en relación con la violación de múltiples derechos de 42 buzos misquitos y su familia. Entre las violaciones destacadas podemos ver que el Estado es considerado responsable de la violación de derecho a la integridad personal de 34 buzos misquitos que sufrieron accidentes por inmersiones profundas, así como el derecho a la vida de 12 buzos que fallecieron en accidentes similares. Estas violaciones se relacionaron con la explotación laboral y las condiciones peligrosas en la pesca. Además, se señala la violación del principio de igualdad y no discriminación debido a la vulnerabilidad de los buzos. La comisión llevó el caso ante la Corte, solicitando que ésta declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones descritas en el informe de fondo y establezca medidas de reparación. Las solicitudes de la comisión fue que el Estado se haga responsable por la violación de varios derechos, en los que ya habíamos mencionado que incluye la vida, la integridad personal, la salud y el trabajo, en relación con la Convención Americana. Y el transcurso del caso fue que entre la presentación inicial de la petición y el sometimiento a la Corte han pasado más de 14 años, señalando una larga duración del proceso. El acuerdo de solución amistosa establece la aceptación de la responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras. Este acuerdo se basa en los hechos probados por la Comisión en su informe de fondo, aprobado el 8 de mayo de 2018. Dicho acuerdo es integral y compromete al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales. El pueblo indígena Misquito son un pueblo binacional que habita en los territorios fronterizos de Honduras y Nicaragua. En el año 2003 su población se estimaba en alrededor de 40.000 personas, principalmente en la zona rural del departamento de Gracias a Dios en Honduras. Sin embargo, a pesar de su ancestral presencia en la región, enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza, analfabetismo, desempleo, desnutrición crónica y falta de servicios básicos como atención médica y energía. El acceso a estas necesidades es limitado debido a la ubicación geográfica y las deficientes vías de comunicación. El departamento de Gracias a Dios, hogar de la comunidad Misquito, enfrenta desafíos significativos. En el año 2003, la región registraba altos índices de pobreza, analfabetismo, desempleo y carecía de servicios esenciales como atención médica, energía, fuentes de agua y saneamiento. Los centros de salud eran de difícil acceso debido a las distancias y las deficientes vías de comunicación, lo que limitaba la atención médica. Además, la falta de empleo formal y la escasa presencia gubernamental contribuían a la difícil situación de los habitantes de Gracias a Dios. La pesca submarina realizada por los buzos misquitos conlleva una serie de riesgos significativos. Estos riesgos incluyen enfermedades como la enfermedad por descompresión, intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia, entre otros. Además, los buzos se exponen a accidentes graves como ahogamiento y barotrauma. Estos peligros son agravados por la falta de entrenamiento adecuado, la ausencia de medidas de seguridad y las condiciones laborales precarias. Los datos indican que muchos buzos misquitos han sufrido discapacidades
y en algunos casos han perdido la vida debido a estos riesgos. Los buzos miquitos enfrentan condiciones laborales precarias en su trabajo. La falta de seguridad, la explotación y la informalidad contractual son desafíos significativos. Los buzos a menudo carecen de equipos adecuados y enfrentan riesgos laborales graves como inmersiones prolongadas a profundidades peligrosas y ascensos rápidos en contravención de las normas de seguridad. Los capitanes de las embarcaciones a veces los obligan a realizar inmersiones a profundidades peligrosas. Además, la remuneración es insuficiente. Y los buzos a menudo reciben parte de su salario en alimentos, bebidas alcohólicas o ropa en lugar de dinero en efectivo. Esto ha llevado a que muchos buzos misquitos con discapacidades se dediquen a la mendicidad debido a la falta de indemnización y tratamiento adecuado. A pesar de la existencia de regulaciones laborales, la supervisión y aplicación efectiva son deficientes en las condiciones de trabajo de los buzos misquitos. Aunque se han establecido normas mínimas de seguridad y salud en la pesca submarina, la falta de supervisión gubernamental y la informabilidad contractual han llevado a que las condiciones laborales no cumplan con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de los buzos. La ausencia de medidas de rehabilitación y de una cámara hiperbárica para atender a los buzos que sufren de descompresión ha generado discapacidades permanentes sin atención adecuada. Además, los procesos de indemnización por accidentes de trabajo han sido deficientes y en muchos casos las indemnizaciones se acuerdan sin un cálculo adecuado de cada caso. Bueno, ahora veamos la situación de las víctimas. Este caso involucra a 42 víctimas, miembros del pueblo indígena Misquito que residen en el departamento de Gracias a Dios, Honduras. Las víctimas se dividían en 4 grupos: 34 buzos que sufrieron accidentes relacionados con la pesca submarina, incluyendo el síndrome de descompresión, y 12 de ellos lamentablemente perdieron la vida. 7 buzos misquitos fallecidos debido al incendio de la embarcación Lancaster causado por la explosión de un tanque de butano. 3. Un niño llamado Lícar Méndez Gutiérrez, abandonado en un cayuco cuyo paradero es desconocido. Y los familiares de las víctimas. En cuanto a las reclamaciones, algunas de las víctimas han obtenido respuestas administrativas por parte de la Dirección General de Previsión Social. Además, 3 buzos recibieron respuestas judiciales del Juzgado de Letras de Trabajo. 18 de los buzos o sus familiares han recibido indemnizaciones monetarias como resultado de procesos administrativos. Sin embargo, se destaca que la atención y las indemnizaciones han sido deficientes en muchos casos. Bueno, ahora veamos un poco sobre la responsabilidad de las empresas en derechos humanos. La introducción es que es fundamental abordar la consideración preliminar de la responsabilidad de las empresas en relación con los derechos humanos. Esto se relaciona directamente con cómo las personas deben comportarse en el contexto de los derechos fundamentales. Destacar la importancia de que las empresas respeten y protejan los derechos humanos en todas sus operaciones. Esto no es solo un compromiso ético, sino también una responsabilidad legal y social en un mundo cada vez más consciente de los derechos fundamentales. Es relevante mencionar que esta responsabilidad empresarial se vincula con las obligaciones de respeto y garantía según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque esto establece un marco legal y normativo que exige que las empresas respeten y protejan los derechos humanos en sus actividades. Y aquí vemos un resumen sobre cuáles fueron los derechos que fueron violados en este caso, que fue el derecho a la salud y seguridad social, derecho a la vida y dignidad humana, igualdad y trabajo digno. Veamos sobre las reparaciones. Bueno, parte de las reparaciones está la atención médica y psicológica integral. Las víctimas y sus familiares recibirán atención médica y psicológica especializada, incluyendo tratamientos de rehabilitación. Esta medida tiene como objetivo abordar las necesidades de salud física y mental de quienes resultaron afectados por los hechos. También becas educativas que se otorgarán a las víctimas, sus hijos, hijas, nietos y nietas. Esto busca brindar oportunidades educativas para empoderar a las generaciones futuras y fomentar su desarrollo. También programa de proyectos productivos que otorgarán becas a las víctimas y a todos los demás y necesitan de estos programas para atraer proyectos que beneficien a la comunidad. También vemos daño inmaterial o moral
que el Estado de Honduras tiene que reconocer el daño inmaterial o moral causado a las víctimas y sus familiares. Se han acordado una indemnización específica para cada uno de los 42 víctimas directas y los familiares declarados como víctimas en el informe de fondo. También hay que hablar sobre lo que es el daño material, pues se reconoce que las víctimas, en su mayoría varones de edad laboral, sufrieron la pérdida de ingresos y gastos médicos debido a los hechos violatorios. El Estado se compromete a indemnizar cada una de ellas y a sus familiares, teniendo en cuenta los ingresos perdidos y los gastos médicos en los que se han incurrido. También tiene que presentar garantías de no repetición, como incorporación a programas sociales, regulación de empresas pesqueras y el fortalecimiento del sistema de salud. Y veamos un poco sobre los puntos resolutivos de este caso. Pues la homologación del acuerdo, la Corte ha decidido por unanimidad homologar el acuerdo de solución amistosa entre el Estado hondureño y los representantes de las víctimas, como se detalla en el capítulo 8 de esta sentencia. El reconocimiento de responsabilidad de la Corte también ha aceptado el reconocimiento de responsabilidad internacional hecho por el Estado en dicho acuerdo. La declaración de violaciones habla que, por unanimidad, el Estado violó múltiples derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 11 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de los 42 víctimas del caso y sus familiares. Las medidas de reparación, la Corte dispone por unanimidad una serie de medidas de reparación que el Estado deberá implementar, abarcando aspectos médicos, educativos, vivienda, reconocimiento público, publicación de la sentencia, indemnizaciones por daño inmaterial, así como la incorporación a programas sociales y el fortalecimiento de diversas áreas. Y el Estado deberá rendir un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta sentencia en un plazo de un año a partir de su notificación. Y la supervisión de la Corte, ya que ésta supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido plenamente con las medidas dispuestas en la misma. Y pues eso sería toda la presentación del caso de los buzos miquitos, Janet Morris versus Honduras. Gracias por su atención y pasen feliz día.